Sí, por supuesto. Sí, gracias. Entonces, la primera pregunta que yo quería hacerte, Mauricio, es ¿qué importancia tiene la tecnología de la información? No todo o sea, ¿qué importancia tiene en general la tecnología de la información en la gestión de proyectos? Ahorita se está hablando mucho de la inteligencia artificial. ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué los que dirigimos proyectos debemos conocer de estos temas? ¿No? ¿Qué importancia tú le das? Explícanos, digamos, esta importancia que cada vez tiene más la tecnología de la información en los proyectos. Bueno, primero, muchas gracias, Germán, por la invitación. La verdad es que para mí siempre un placer compartir contigo y un honor poder tener este espacio de compartimiento con los colegas que están escuchándome a través de este medio. Ahora, referido a la pregunta que tú planteas en el contexto de la charla que vamos a tener en la noche de hoy, pues el eje que tenemos de conversación gira en torno a las tecnologías de la información, una herramienta que cada vez más eh, nos acompaña en nuestra cotidianidad. La vemos en distintas actividades del día a día y ya no es un elemento eh, sofisticado, ajeno o especial de algunos proyectos, sino que prácticamente es casi que una obligación el estar al día en estas tendencias del uso de herramientas de información. Y como tú bien ponías como ejemplo, pues casos como la inteligencia artificial se vuelven mucho más frecuentes como herramienta o como recurso para poder gestionar distintos proyectos. Mm, Sí, efectivamente, cualquiera sea el fin o el propósito de un proyecto, el poder tener recursos o herramientas que posibiliten la mejor toma de decisiones, el poder hacer pronósticos, el poder adelantarnos a los sucesos que pudieran darse en el mediano y largo plazo, sin duda alguna, pues nos va a servir muchísimo en la toma de decisiones, como lo mencionaba. Esto independiente de la naturaleza de los proyectos. Ahora, en el caso particular mío, mi área de trabajo, de conocimiento, de desempeño profesional, como tú lo mencionaste, pues gira en torno a específicamente proyectos de infraestructura y de infraestructura vial. No obstante ello, pues he tenido la oportunidad de trabajar con equipos multidisciplinarios en gerencia de proyectos y uno se da cuenta que pues las necesidades son exactamente las mismas, cambia el apellido, pero lo que se necesita para poder sacar adelante los proyectos radica en las mismas bases, en las mismas necesidades y los recursos que pues, podamos utilizar en este propósito siempre van a ser importantes. Eso como antesala a otros temas que podemos ir conversando. ujú, ujú. ¿Qué aspectos definen el contexto y la realidad, digamos, de la tecnología de información y cómo esto se aplica a la vialidad? Sí, claro, por supuesto. Lo primero que hay que entender como contexto es que en la gestión de proyectos y particularmente, por ejemplo, en el caso de los proyectos de infraestructura vial, lo primero es partir del ámbito de las necesidades en donde hay un espacio o un campo de aplicación de acuerdo a las necesidades que se quieren superar o de alguna manera corregir o enfrentar con los proyectos que se están desarrollando o implementando o que se pretenden desarrollar. En el caso de la infraestructura vial, pues para nadie es un secreto lo que tiene que ver con los pavimentos, con la infraestructura física, en donde las necesidades pues van desde la confortabilidad de los usuarios, la posibilidad de que estas infraestructuras pues sean construidas para que duren en el tiempo, que su desempeño sea óptimo y responda a las prestaciones y el nivel de servicio que se pretende. También el óptimo aprovechamiento de los recursos en términos de eficiencia energética, en términos de eficiencia en el uso de recursos renovables y no renovables, aspectos relacionados con la seguridad vial, sin duda, pues son necesidades inherentes a tener que hacer gestión de proyectos en infraestructura vial, en lo que tiene que ver con aspectos de aprovechamiento y desarrollo sostenible, hoy en día que se habla tanto
del impacto del cambio climatológico, del cambio climático que estamos enfrentando y que es una realidad inherente a nuestra cotidianidad. Pues todas estas razones dan motivos para generar proyectos de diversa índole, algunos más pequeños, algunos de gran envergadura, algunos con impacto nacional, algunos con impacto local, regional, pero en todos ellos como denominador común, pues hay una necesidad latente, palpable, por parte de propios relacionados con ese proyecto. Entonces, bajo ese contexto, pues surge una oportunidad y es desarrollar herramientas o mecanismos que faciliten el desarrollo y ejecución de estos proyectos y que se fundamenten en el uso de la información disponible, la cual pues parte de ser un desafío importante el poder contar con los mínimos recursos de información que se requieren para esa toma de decisiones y si no los tenemos, pues cómo los podemos generar. Y es aquí donde las tecnologías de la información pues tienen un espacio vinculante con todo lo que es infraestructura. Entonces yo te diría que el contexto parte de las necesidades de infraestructura, no solamente de decir vamos a hacer kilómetros de carretera, kilómetros de infraestructura o con determinadas características o un cierto número de puentes, conexiones o todo lo que se requiera, sino también entender cómo lo que nosotros podamos plantear esté dentro de un contexto de responder a unas necesidades de la comunidad y de la población en general. Entonces ese es como el punto de partida. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos conversando y les voy dando otros elementos que van a enriquecer la conversación. Actualmente la inteligencia artificial ha entrado con mucha fuerza a todos los temas de gestión y hay cierto temor de los directores de proyectos y piensan que la tecnología de la información va a desplazar a las decisiones. Yo pienso que más bien la tecnología de la información, la inteligencia artificial va a terminar ayudando a tomar decisiones porque la computadora puede analizar diferentes escenarios en muy poco tiempo y ayudar al project manager a tomar decisiones más rápidas, mucho mejores, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, digamos, ¿qué crees tú que motiva la aplicación de las tecnologías de la información? ¿Cuáles son esos detonantes que hacen que yo diga, oye, la tecnología de información me puede ayudar a mí a mejorar en mi trabajo como al dirigir este proyecto? Bueno, lo primero que yo quisiera responderte con el planteamiento que mencionabas al principio de la pregunta, eh, diría yo que lo primero que hay que hacer es desmitificar lo que es la inteligencia artificial. Quizás la ciencia ficción, las películas no ayudan mucho en dar una idea clara de qué es realmente la inteligencia artificial, porque piensan que la inteligencia artificial nace espontáneamente y se crea por sí sola, y la verdad es que la inteligencia artificial requiere de un proceso en donde los seres humanos pues son parte indispensable de ese desarrollo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial parte del hecho del proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje requiere que tengamos personas que lo fundamenten y que le den conocimiento y experiencia base. Que claro, a partir de la facilidad que se tiene para manejar grandes volúmenes de información en muy poco tiempo y la repetición y la experiencia que va ganando estos sistemas, pues hace mucho más eficiente la respuesta de ciertos procesos, pues podría generar algún resquemor en ciertos ciclos. Sin embargo, la verdad es que vamos a tener es una transformación de los profesionales asociados a la inteligencia artificial. Probablemente sí, algunos roles convencionales que conocemos hoy tengan que reinventarse, que tengan que acoplarse a las necesidades de los desarrollos y de las herramientas que van a acompañar esta inteligencia artificial y es ahí donde hay que hacer la precisión y la claridad. Claro, con inteligencia artificial o sea cual sea la tecnología que vaya apareciendo, si el ser humano no se acopla y se moderniza y se actualiza en los conceptos y conocimientos asociados a ella, pues va a quedar desplazado. Eso no es
la inteligencia artificial la única que va a generar esos fenómenos. Pero Ujú. sí quisiera clarificar que la inteligencia artificial por sí misma no va a generar ese rompimiento entre los seres humanos y lo que nos plantean a veces en ciencia ficción. Desde ese punto de vista, más bien lo que hay que generar es una ética en el uso de la inteligencia artificial, en los códigos de su funcionamiento, de sus alcances y de la forma como debería de ser implementada dentro de los proyectos para que pueda ser utilizada como una herramienta muy útil, muy apetecible cuando ya se empiezan a ver los resultados. Y es aquí donde yo creo que pues, es la mayor motivación para un gerente de proyectos, cómo logra conducir a su recurso humano hacia un buen uso de estas herramientas, le hace todo lo que son los procesos de inteligencia artificial, de machine learning y todo lo que está asociado a esto, eh, como una oportunidad y como un medio de inclusive ir evolucionando para que los profesionales pues vayan ganando otras competencias, otras habilidades, y por ahí comienza todo esto. Entonces, yo creo que la motivación parte del hecho de no tenerle miedo a este desarrollo, a más bien aprovecharlo como una oportunidad, a que quizás se acerquen ciertas brechas de quienes, estando quizás de pronto en países aparentemente no tan desarrollados, sin tanto acceso a algunas otras herramientas que pudieran distanciarnos, pues podemos aquí aproximarnos siendo muy eficientes y aterrizados en el uso de estas tecnologías. Ujú. Muy bien. Eh, la, el cerebro humano y la inteligencia humana es una inteligencia que no puede competir con, o sea, yo no puedo calcular más rápido que la computadora, evidentemente. O sea, la computadora en temas de cálculo automático siempre me va a ganar. Sin embargo, digamos, hay algunos temas humanos que la computadora nunca podrá hacer, ¿no? Entonces, yo pienso de que la inteligencia artificial va a hacer que la gente se interese más por los temas y por las cosas humanas. Es decir, si yo quiero destacar en el mundo que viene temas como la creatividad, como la ética que tú has mencionado, como los temas de innovación, como los temas de autocontrol, de liderazgo, que son temas que la computadora nunca va a manejar, son temas que yo puedo desarrollar y que me distinguirán respecto de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar y va a ayudar, me parece definitivamente, a que las personas sean más humanas, porque todo lo automático lo hará la computadora. Entonces, yo me preocuparé más por aquellos temas humanos que, repito, tienen que ver con características humanas que son, pues esto, la creatividad, la innovación y todo lo demás. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles piensas tú que son los potenciales campos de aplicación que podría tener la inteligencia artificial, sobre todo en nuestro tema, que es la vialidad, que es los proyectos de carreteras, etcétera? Claro. Bueno, lo primero y en complemento a lo que tú estás mencionando, la sensibilidad humana como tal se tiene que fortalecer en este contexto del uso de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Va a ser necesario que las personas, como lo dije anteriormente, se reinventen y desarrollen un perfil con algunas competencias un tanto distintas, donde las competencias blandas seguramente van a ser más frecuentes y más apreciadas. Eh, Eso no quiere decir que las competencias duras vayan a desaparecer, no, al contrario. Yo creo que el perfil de quien coordine, quien gerencie el uso de estas herramientas y la aplicación de las mismas va a tener más bien despejado el tiempo y el camino para no dedicarse a trabajos tan rutinarios y quizás trascender a un momento más filosófico de la ingeniería. Para los que ya tenemos muchos años trabajando, recordaremos que en nuestros primeros años de desarrollo profesional llevábamos a cabo labores bastante rutinarias. Claro, era parte de nuestro proceso de aprendizaje, alguien tenía que
trabajar esos datos, esas actividades más rutinarias, más de cálculo repetitivo, de procesos rutinarios, y más bien, a medida que uno iba trascendiendo en el desarrollo profesional, iba evolucionando a puestos y posiciones dentro de las organizaciones en donde ya no se te pagaba o no se te reconocía por la habilidad que tenías en hacer determinados procesos técnicos específicos, sino por la capacidad de plantear cómo desarrollar soluciones e ir innovando y aprovechando los recursos que tenías por sí mismo. Esto lo menciono porque de alguna manera es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Todos vamos a tener que irnos adaptando a perfiles diferentes y nuevos, donde nuestro aporte va a ser el gerenciamiento de soluciones, el gerenciamiento de cómo podemos aprovechar estas herramientas para hacer cosas que probablemente hace 10, 15, 20, 30 o 50 años eran inverosímiles o imposibles de hacer porque no teníamos ni la capacidad de manejar grandes volúmenes de información, ni la capacidad de tener un procesamiento de datos tan rápido y tan veloz como el que podemos hacer hoy en día, o tener una multiplicidad de escenarios que se pueden, de alguna manera, obtener con un esfuerzo mucho menor en términos de recursos, dada la velocidad y la gracia que tienen estas herramientas de poder ampliar el espectro de interpretación, pues nos dan la posibilidad de agilizar muchas cosas y de ser mucho más certeros. En cuanto a los campos de aplicación, yo te diría que son muy variados. Más bien te podría poner algunos ejemplos específicos que de alguna manera describen lo que se puede hacer en materia de infraestructura. En el caso particular en el cual yo me desempeño, que son los pavimentos, hasta hace no mucho tiempo atrás, inclusive cuando yo empecé a dictar mis cursos de gerenciamiento de pavimentos, todavía el levantamiento de información se hacía con una proporción importante de recursos que tenían que ir a terreno y hacer trabajos manuales de relevamiento de datos, para posteriormente tener un procesamiento o un postproceso, ya fuera en terreno o en oficina, que demandaba muchos recursos y que por los tiempos que se tenía para poder analizar la información y estar todavía dentro de los plazos que se requerían para una ingeniería o para desarrollar un proyecto, pues muchas veces teníamos que sacrificar confiabilidad simplemente porque pues había que hacer trabajos muestrales, teníamos que de alguna manera no poder explorar el universo total de lo que teníamos que investigar y teníamos que reducir nuestra toma de datos a cantidades muestrales que estadísticamente fueran representativas, pero que de alguna manera, al no cubrir todo el universo, pues le restaban confiabilidad a nuestra interpretación. Hoy en día, pues se ha evolucionado en todo esto, tanto en la toma de datos, tanto en el procesamiento, tanto en la interpretación, que dan un espacio para que estas tecnologías quizás tengan una cobertura aún mayor y se pueda, ¿por qué no?, inclusive llegar al procesamiento de un universo un poco más completo, con una inclusive repetición y frecuencia en la toma de datos, en el procesamiento de los mismos, en la interpretación de los mismos, que me da mayores oportunidades de ser más preciso y certero en la toma de decisiones y con la posibilidad de que esto se haga a costos mucho más bajos, porque pues, los sistemas ya aplican economía a escala y podemos desarrollar nuevas oportunidades. Entonces, en los pavimentos, uno podría aprovechar la inteligencia artificial no solamente pues, con tener grandes volúmenes de información, que hay hoy en día muchos mecanismos para captar esa información, esas imágenes, esos recursos de datos que me pueden dar el deterioro, el daño de un pavimento, sino que también yo puedo interpretarlos automáticamente con sistemas Machine Learning, donde yo puedo enseñarle a entender qué significado tiene determinado patrón de comportamiento o daño o patología, para que me dé una información de una gran cantidad de kilómetros en escaso tiempo y poder a partir de ello pues sacar indicadores o índices de mayor cobertura que me van a servir a mí para tomar decisiones
más específicas y más certeras sobre lugares en donde puedo entrar a hacer intervenciones específicas, en donde hay prioridades de necesidades o cosas que quedaban a veces sin relevar porque no hacían parte de los muestreos, pues ahora quedan completamente incluidas dentro de estas investigaciones y yo puedo seguramente ir a aplicar soluciones en donde realmente tengo un dolor o un daño sentido y con ello pues obviamente tengo una infraestructura funcionando mucho más eficiente, mucho más, de una manera más adecuada y correcta para lo que es su nivel de servicio y lo que el usuario percibe. Entonces, ahí yo te pongo un ejemplo de lo que se puede hacer y trasladar a otros campos de la ingeniería vial o de otros proyectos en otros ámbitos, en el sector eléctrico, en el sector energético, Ujú, o en otros ámbitos también de proyectos que no necesariamente involucran a infraestructura física. ujú. Interesante, Mauricio. Gracias por la respuesta. Para estimular la participación de los presentes, leeré algunas preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta de nuestro colega amigo Jorge Montes, que hace la siguiente pregunta. Dice, sabemos que la inteligencia artificial está revolucionando el control de proyectos. Quisiera saber quién administra esa data, por ejemplo, para hacer mantenimiento de vías a nivel de pavimentos. A ver, si entiendo bien la pregunta, a ver, la obtención de la información va directamente relacionada al doliente, al que de alguna manera está interesado en la interpretación de lo que está sucediendo en el activo, en la infraestructura física que se tiene. Ahora, las fuentes de información son muy variadas. Hoy en día hay fuentes abiertas de información. Podemos apelar a datos que se pueden recolectar por medios ya no tan convencionales como solían serlos antiguamente. Hoy en día nosotros mismos somos generadores de datos y no nos damos cuenta por nuestros mismos smartphones donde estamos entregando información de diversa índole. Tenemos, ¿por qué no?, acceso a fuentes de información como por ejemplo un Google Earth, un Google Maps, un Street View, que nos ayuda a captar información y datos que aunque no son levantados por nosotros mismos, están abiertos al público en general y pueden ser utilizados en el día a día. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la oportunidad de que les hagan llegar un KMZ con las coordenadas físicas que están asociadas a un levantamiento que ni siquiera involucró el que alguien hiciera una topografía o una ubicación geográfica de un elemento? Entonces, los datos base y referenciales pues podrían ser abiertos y desde esa perspectiva pues el propietario de ellos es difícil de identificar hoy en día. Pero también hay algunos que siguen siendo propiedad de quien pague por ellos, por levantarlos o por complementarlos. Inclusive estas mismas herramientas también tienen como niveles de acceso en donde uno podría eventualmente comprar más información, más datos, si es que las necesidades del proyecto así lo indican. Lo cierto es que hoy en día por información no nos podemos quejar, es decir, el insumo está. Más bien, la dificultad está en que estos grandes volúmenes de información requieren motores de análisis lo suficientemente eficientes y es allí donde la inteligencia artificial pues nos sirve muchísimo porque la Big Data de alguna manera hay que manejarla y administrarla para esa toma de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera sacarle el mejor provecho posible a los datos? Porque no es solamente coleccionar por coleccionar. Yo podría tener grandes volúmenes de información, pero si no tengo mecanismos eficientes de interpretación, pues de nada me sirve ese volumen de información. Entonces tengo que también asociarlo. Y si esa interpretación no tiene un propósito o un fin definido, pues se pierde porque la toma de decisiones a lo mejor está llena de datos que no le sirven al tomador de decisión, valga la redundancia, Ujú, en su propósito específico. No sé si ujú, respondo la pregunta. Si quieres complementar algo, Germán. ujú. Sí, no, me parece interesante la respuesta. Jorge, si tienes alguna otra cosa que decir, con toda libertad, prende tu micrófono y preguntas, y si está todo muy bien, simplemente lo expresas en el chat. Hay otra pregunta de Luis Felipe Iglesias. Él dice nivel de acceso por categorías, justo lo que estabas mencionando tú. Dice, pero el problema es que en la mayoría de obras viales
no hay señal de internet y hay opciones para grabar en memoria flash hasta llegar a un punto para subir la información y puedan ver esta información los que están tomando decisión. Sí, bueno, aquí hay un tema interesante y yo creo que para el caso de nuestros países donde todavía hay una barrera geográfica importante, donde las distancias son grandes, sin duda alguna el acceso a los datos pues todavía se sigue haciendo con algunas herramientas un poco más de contacto directo, es decir, todavía hay transductores que relevan la información en terreno, los mismos vehículos y los mismos dispositivos pues se encargan de capturar cierta información por medios un poco más convencionales que después hay que trasladarlos a sistemas de bases de datos y hay un proceso o un postproceso asociado. Pero hay otros que son completamente directos, es decir, eh, ya tendría que haber una situación, por ejemplo, de problemas en la cobertura de la señal de celular en algunos lugares, o quizás la posibilidad de acceder a medios satelitales. Claro, ustedes me podrán decir, bueno, pero todo eso implica inversión, pero desde la perspectiva de la ganancia que se tiene en términos de poder tener información confiable, uno puede hacer los trade-offs de si valen la pena las inversiones de poder proveer de recursos que mejoren o que complementen la captura de información respecto a lo que yo voy a ganar. En el caso de los proyectos viales, yo les podría decir que la tendencia hoy por hoy es a utilizar tecnologías que permitan ir complementando distintas fuentes de información, es decir, no dependiendo de un único dato o una única fuente de información. Es decir, hoy en día pensar en que me va a quedar solamente con información topográfica o información, no, ya tengo la posibilidad de hacer relevamientos con drones en donde puedo levantar imágenes, cruzarla con la información que por sistemas como Google Earth o otros sistemas satelitales, los mismos medios fotogramétricos a gran escala, como el LIDAR, me pueden dar barridos de información con bastante precisión y los datos, pues obviamente en cada uno de estos casos, pues van a tener asociado un valor que el tomador de decisión, el gerente de proyecto, tiene que validarlo respecto a sus necesidades y a la capacidad de responder a ellas. Hoy por hoy yo les diría que comparado con hasta hace algunos años, los costos se han aproximado bastante. El mercado pues, se ha acostumbrado a la tecnología y ya se ha perdido un poco el temor. Entonces, los oferentes de productos y servicios asociados a la captura de datos, al procesamiento de los mismos, hoy en día son más frecuentes y eso abarata obviamente los costos. Claro, cada proyecto hay que analizarlo en su propio contexto y ver hasta dónde se paga. Si nosotros estamos viendo el desarrollo del mundo privado en las concesiones, probablemente haya medios de financiamiento distintos a la infraestructura pública, pero eso no resta que no se puede evolucionar hacia ella, ya que eventualmente por otras motivaciones pues no hagamos caso omiso a esta tecnología. Y cuando digo otras motivaciones, lo tenemos hoy en día con el cambio climático, con el pensar en que tengamos información para poderle dar al usuario algunos medios de toma de decisión en caso de que tengamos problemáticas por cierres, por distintos motivos en donde la infraestructura física no pueda prestar el servicio o anticipándose a eventos que eventualmente puedan llegar a tener un problema en la operación que tenemos a cargo de esas infraestructuras. Entonces, ahí hay bastante tema para conversar, pero en todos ellos yo creo que hay que mirar siempre propositivamente, no más bien mirarlo con temor o con restricción, sino más bien pensar que quizás deberíamos promover estas oportunidades, poner sobre la mesa el uso de estas tecnologías en las especificaciones y a lo mejor nos llevamos una grata sorpresa de que hay proveedores de servicio o hay oportunidades para modelos de negocio a nivel de nuestros países en donde es ahí donde está la reinvención que hablábamos hace unos minutos atrás.
Muy interesante lo que has mencionado. Los viejos profesores de ingeniería siempre hablaban de una cosa que para ellos era cautivante. Ellos siempre hablaban de que el buen ingeniero, el buen manager, tiene que tener buen juicio, tiene que tener buen criterio. Entonces, claro, ahora tenemos un montón de información, un montón de data, y entonces un montón de métodos, un montón de posibilidades, y tenemos un montón de opciones. Entonces ahora creo que el ingeniero tendrá que desarrollar ese buen juicio del que hablaban los ingenieros mayores, los ingenieros que nos enseñaban. Tener criterio para decir, esto sirve, esta información parece que no es tan buena, o puede ser una información que no me da tanta confianza, mejor analizo por este otro lado y tengo los medios para hacerlo. Entonces parece que ese tema del buen juicio, el tema de ser creativos para buscar nuevas soluciones, eso es parte de la reinvención del buen ingeniero vial después de esta pandemia, en este siglo nuevo que estamos viviendo, Sí, ¿verdad? sí, mira, ese tema a mí me ha tocado verlo particularmente en los cursos que yo he impartido en mi carrera docente, que ya a esta altura pues anda del orden de 27 años dando clase. Y yo le comento a mis alumnos hoy en día en el aula, cuando tengo la oportunidad de verlos a ellos, que sería inverosímil para mí dictar los cursos que yo dictaba hace 27 años atrás. Está bien, puede que el título de la canción sea el mismo, ingeniería de pavimentos, gestión de pavimentos, gestión de infraestructura, pero los contenidos, las herramientas, los alcances, los propósitos y los fines, y como tú bien dices, hasta las herramientas para la toma de decisiones y el cómo formarles el criterio y entrenar ese criterio para una correcta toma de decisiones, pues sin duda ha tenido que ir evolucionando. Y yo mismo he tenido que reinventarme a nivel profesional, lo cual yo celebro mucho porque pues eso me ha dado oportunidades también en mi ámbito profesional, en el mundo de la consultoría y la asesoría, en donde digamos que es un punto importante el siempre saber que el valor agregado, que las cosas novedosas que nosotros podemos brindarle a quienes están alrededor nuestro, son el gancho para que seamos considerados como profesionales diferentes. Y esa es la idea que yo también transmito a mis alumnos y en mis charlas, en donde no podemos ser profesionales estáticos, hay una dinámica permanente. Tenemos que estarnos documentando, tenemos que enterarnos qué está saliendo en el día a día, todo esto que lateralmente a veces uno de pronto no le pone mucha atención porque piensa que no tiene que ver con el ámbito al cual uno está relacionado, es totalmente falso porque el día menos pensado es parte de nuestro día a día. Hay muchas aplicaciones que hoy en día a mí me solicitan y me preguntan si hace parte de los productos o de los entregables o de los formatos de acceso a consultas o información cada vez más online, cada vez más en tiempo real, cada vez más cercana y próximo a lo que pueda estar sucediendo en la carretera y lo que nosotros podamos darle en el menor lapso de tiempo como respuesta. Entonces ahí obviamente hay que nutrirse de profesionales que traigan otros conocimientos nuevos, otras herramientas, otras plataformas y enriquecer todo el paquete para que ese manejo del Big Data, como les decía anteriormente, pues verdaderamente valga la pena y no llene computadores o discos duros de información o datos que son inútiles, que eso también genera costos Ujú, y puede ser una pérdida. Aquí ujú, la clave no ujú, es manejar volúmenes de información por volúmenes de información, sino ujú, volúmenes de información útiles y con un propósito. ujú. Ok, nuestro colega amigo Jorge Montes ha levantado la mano, quiere hacer una pregunta. Por favor, Jorge, puedes prender tu micro. Y, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Más que todo, un poco para poder acotar a lo que dice el doctor, es referente a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí es un tema muy amplio
que nosotros enfocando a lo que es obras viales, mayormente debemos trabajar lo que es, como dice, con Machine Learning, pero dentro de Machine Learning hay otro que es el aprendizaje profundo, que es Deep Learning, que es Sí, análisis de imágenes, ¿no es cierto? Y exactamente. eso implica también capacitarse en lo que es la programación con Python, Así o es. que, que tiene como base lo que es el C++ y el Visual Basic, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, eso enfocado, por ejemplo, en qué nos sirve a nosotros. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo estoy elaborando un asesoramiento de tesis justamente de la universidad a una compañera. Por ejemplo, en detección de superficie de rodadura de lo que es pavimentos, por ejemplo, ¿no? En Ujú. identificar las señales, perdón, en identificar las fallas sobre el pavimento, que se está haciendo con dron, ¿no? Con un dron hago el Sí, levantamiento, identifico, pero para eso, para identificar, tengo que tener pues o sea, hay compiladores, si no me equivoco, si hay compiladores ya que ya tienen ya el software, perdón, que va a procesar las imágenes, ¿no? Entonces, eso quería enfocar un poquito la parte de lo que es el Deep Learning, que es análisis de imágenes con Python, ¿no? Y cuando es videos con OpenCV, ¿no? Algo sí. así, eso quería acotar un poquito. Sí, Gracias. hay varios elementos que usted mencionó. Me gustaría separarlos por partes, sobre todo para mayor comprensión de los auditores que no necesariamente se manejan con la terminología o que de alguna manera algunos de los temas que usted mencionó me gustaría ponerlos en su debido contexto. A ver, sí, efectivamente, la inteligencia artificial tiene varias modalidades de poder ser desarrollada. Eh, en el caso particular de las imágenes, hay otras consideraciones en la toma de datos que uno debería tener en cuenta, porque las imágenes en sí mismas, dependiendo los recursos con que yo haga esa toma de fotografías, de imágenes o de recursos digitales que vaya a trabajar, pues tiene también algunos efectos ópticos que yo tengo que considerar, distorsiones, inclusive hasta la misma selección del tipo de cámara, lentes, resoluciones, conforme al nivel de precisión y detalle que yo esté persiguiendo en píxeles para poder hacer una interpretación más acotada. Claro, si yo voy y busco la mejor cámara, el mejor dron y todos estos, pues los costos pueden elevarse de una manera significativa e importante. Y la pregunta es, ¿los necesito para el nivel de detalle e información que yo voy a generar para esta interpretación de datos en su aplicación? ¿Lo paga el proyecto? ¿Lo paga la necesidad? Y quiero ponerlo en la perspectiva de ser eficiente en el uso de los recursos disponibles, porque pues si yo tuviera chequera abierta, pues obviamente siempre trataría de poner sobre la mesa los mejores recursos. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay que tomar algunas decisiones y que tienen que ver más con aspectos operacionales y operativos de esa captura de información como tal. Lo otro que usted mencionaba tiene que ver con los lenguajes de programación. Hace algunos días leía un artículo sobre toda la evolución que ha habido en el tiempo y esa de los lenguajes de programación, y eso no es casual. Los lenguajes de programación han tenido que ir evolucionando porque las necesidades también se fueron transformando. Y hoy en día, pues pensar en que algunas de estas procesamientos de datos puedan hacer los procesadores o los computadores que hay hoy en día, pues requieren de sistemas mucho más eficientes en el manejo de la recursividad y de la complejidad de los algoritmos para que verdaderamente se le pueda sacar provecho a esa velocidad disponible. Entonces, claro, usted mencionó, por poner ejemplo, Python como lenguaje de programación, y eso pues también hace parte de las competencias que los nuevos profesionales tienen que manejar. Cuando Germán, cuando yo estábamos en nuestros primeros años, seguramente los lenguajes de programación estaban orientados a algoritmos que tenían como intención dar una solución a procesos muy puntuales o muy específicos.
y con algunos de estos algoritmos y herramientas pues nos pudimos manejar por algunos años, pero después tuvo que venir otra generación de profesionales que se adaptara a esta recursividad y este manejo de datos, y hoy en día en mis alumnos, en los ingenieros que trabajan conmigo, pues ya manejan herramientas mucho más potentes y más recursivas y más eficientes que uno puede eventualmente aprovechar. Pero en todas ellas, vuelvo y repito, yo siempre tengo que hacer la ponderación del contexto donde yo estoy. Y aquí es donde la figura del ser humano, vamos a poner sobre el tapete, es donde tiene que tener protagonismo. Porque los procesos, si bien es cierto, los vamos a poder agilizar con el uso de estas herramientas, el saber cuál es la mejor combinación de todos estos elementos para el momento, la situación o la circunstancia, es una toma de decisiones muy intuitiva y muy del carácter sensible que tiene el ser humano, y que probablemente el día de mañana, con la experiencia aprendida por la inteligencia artificial, pues a lo mejor se simplifique, pero va a haber en ese momento histórico otras nuevas necesidades y otra sensibilidad que va a tener que dar esa interpretación sobre qué hacer y cómo aprovechar los recursos disponibles. Ok, muchas gracias por la pregunta y también por la interesante respuesta. El tema ha evolucionado, el tema se ha desarrollado, ¿no? Y claro, en el mundo han habido nuevas versiones de la tecnología de la información, cada vez más potentes, como tú dices. Entonces la pregunta es si ese desarrollo logrado en la materia con las tecnologías de la información está al alcance. Es decir, yo en el Perú no necesito hacer todo el camino, sino de frente puedo ir a la última tecnología. ¿Es eso posible? Sí. ¿Está al alcance de los mercados en Latinoamérica? Sí, más de lo que la gente se imagina. Por eso les advertía hace unos minutos atrás, o dos preguntas atrás, que no debemos ser temerosos en que nuestros países, por esta condición y este estigma que en otros ámbitos probablemente nos catalogan o nos llegan a calificar como que tenemos una escasa oportunidad de acceso o una brecha muy grande para poder llegar a estos ámbitos. La verdad es que hoy en día eso no es tan cierto, y no es tan cierto por distintas razones. Primero porque pues hay medios de comunicación mucho más globales, mucho más interconectados, ¿sí? Hoy en día nosotros podemos tener contacto con profesionales en cualquier lugar del planeta en una conexión muy fácil. De hecho, este es el mejor ejemplo. Yo estoy aquí en Santiago de Chile y ustedes están escuchando esta conferencia. La información que yo pueda generar en este minuto, puedo en tiempo real ya ponerla a disposición de ustedes a través de la nube, y eso facilita muchos procesos. La programación algorítmica hoy en día es algo que está más al acceso de las compañías y de las empresas. Esto ya no es un tema como de grupos cerrados o aislados en donde un grupo de genios en cuatro paredes son los únicos que tienen acceso a la información. Los software hoy en día son algunos de fuentes abiertas, algunas herramientas pues se han, digamos, popularizado y democratizado. Entonces, pues también eso ha hecho que el conocimiento a nivel de tecnologías de la información sea mucho más frecuente, inclusive mucho más multidisciplinario, porque hoy por hoy hablo a título personal, yo como ingeniero civil y dedicado al mundo de las carreteras, pues tengo que saber de temas de tecnología de información, de economía, de finanzas, de distintos aspectos para poderme desempeñar profesionalmente. Entonces, eso hace que de alguna manera uno tenga que también adaptarse a esa situación. Entonces, yo diría que el acceso o no está más bien en el deseo de querer estar, en el deseo de querer desarrollar y de posicionar los equipos de trabajo. Uno puede, desde su oficina, y hablo a título personal también, poder tener un alcance tan global como uno quiera. Hoy en día uno puede trabajar asesorías, consultorías, proyectos en otros países, tener profesionales que no necesariamente están físicamente en el mismo lugar.
tener fuentes de datos e información generada en otro país y procesada localmente y entregada a un tercero que puede estar en el lugar de origen o en un tercer lugar. Entonces, desde ese punto de vista, más bien lo que hay que generar es el espacio para que los profesionales y las compañías, en este caso Perú o las compañías latinoamericanas, se hagan el lugar y demuestren que tienen los profesionales preparados para ello. Yo no creo que haya un obstáculo, al contrario, yo creo que hay una oportunidad y el mundo se nos acercó y se nos achicó. Sí, sí. Y justamente la pregunta que viene va en esa misma línea, ¿no? Si, por ejemplo, un poquito, quizás la pregunta sea redundante, pero igual la hago. Si, por ejemplo, en algún otro país que no sea el Perú se aplica esto de la inteligencia artificial o tecnología de información para resolver un problema vial importante en un proyecto, ¿eso se podría replicar en el mercado local, en el mercado latinoamericano? Sí, claro. De hecho, yo te puedo dar casos de información que nosotros hemos levantado físicamente aquí en Chile y la hemos transmitido a otros países donde están los profesionales que para nuestros costos, para nuestra economía, se nos acerca más, nos hacen más competitivos o porque ellos manejan un know-how que nosotros no poseemos, podemos adquirir ese recurso y digitalmente transmitir esta información para que haya un procesamiento en otro lugar, en otro país, y retornar a nosotros para podérselo transmitir a nuestros clientes. Eso lo hemos implementado, lo hemos tenido como parte de las posibilidades de ampliar nuestro mercado, de hacernos más competitivos. Es decir, hoy en día, si yo quiero estar en el mercado, tengo que abrirme. De hecho, el perfeccionamiento y el ubicarse en nichos específicos puede ser una oportunidad interesante porque uno se puede abrir a mercados en donde lo identifiquen a uno como el promotor o como el que puede hacer la conexión para un entregable que nadie más puede. Entonces ahí hay una comunicación. Antes como que se tendía a que hubiera estas grandes compañías que lo hacían todo. Hoy en día, pues lo que tenemos son profesionales con competencias y habilidades que podemos hacer teams, equipos de trabajo y aunar esto y hacer sinergias mucho más eficientes que aumenten la competitividad y que aumenten las posibilidades de acceder a mercados y negocios en distintos lugares. Y eso es Ujú. una tendencia mundial y la pandemia pues nos obligó a eso también, a tener ese compartimiento de información, datos y a enseñarnos que no necesariamente todo se hace físicamente. Está Ujú. bien, puede que uno disfrute este Ujú. statu quo de estar en una oficina, de compartir con sus colegas, pero eso no quita que hagamos un mejor aprovechamiento de estas conexiones y de poder Ujú. trabajar digitalmente y remotamente. Ujú. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es la palabra mindset, que es la mentalidad, ¿no? Mm. Entonces la pregunta que quería hacer es, entonces quiere decir que no podemos seguir teniendo un mindset local, una mentalidad local, que solo miro mi localidad, miro mi provincia, incluso solo miro mi país o solo miro mi región, sino que tengo que tener un mindset global, porque hay muchas cosas en el globo, en todo el mundo, que yo podría coger, aplicar y resulta que Bingo podría dar un gran aporte a la sociedad. Es decir, ya Claro, no puedo seguir mirándome un poco, como dicen algunos, mirándome solo al ombligo y sí. mirando solo mi problema local, sino tengo que abrirme al mundo. Esa es otra manera de mirar, otra mentalidad nueva. Exactamente. Bueno, de hecho, hoy por hoy, un gerente de proyecto tiene que tener la capacidad de identificar esas competencias en otros lugares, pero también identificar las fortalezas y las competencias propias que va a ofrecer en el mercado, porque pues esto también tiene que ir en las dos direcciones. O sea, no es solamente adquirir este conocimiento afuera, sino yo también qué proveo. Y en ese sentido, la mentalidad tiene que ir orientada a enriquecer la propia, pero también nutrir otras mentalidades con esas ventajas o esas virtudes que puedan llegar a tener culturalmente, socialmente, intelectualmente,
en nuestros países. De alguna manera hay sensibilidades propias de cada país que pueden ser una habilidad muy valorada. De hecho, para nadie es un secreto que profesionales latinoamericanos en otras latitudes están muy bien calificados porque precisamente no es que sean intelectualmente superiores a las personas locales, sino que llegan con una sensibilidad y una perspectiva y una visión del mundo diferente. Entonces, Así es. de alguna manera enriquecen los equipos de trabajo y eso es lo que tendría que generarse. También hay temas de cómo generar equipos de trabajo, no solamente multidisciplinarios en formación, sino también en algo que hoy en día pues, es bastante notorio y son las diferencias de edad y de generación. Sí. Hay cosas que probablemente a los más mayorcitos no nos gustan tanto en la rutina cotidiana de los más jóvenes, pero es innegable que ellos han desarrollado otros talentos y otras habilidades que bien orientadas y bien enfocadas, pues simplemente nutren y enriquecen el trabajo y la sinergia de todo este desarrollo y esta mentalidad. Entonces, yo creo que va en todas las direcciones. Comparto contigo de que hay que tener un dinamismo Mm, en esa evolución de nuestra mm. mentalidad, pero también saber identificar cuáles son nuestras propias fortalezas y ponerlas en el mercado para hacernos atractivos. Ajá. Lo último que has dicho me ha, digamos, gustado mucho porque a veces en las empresas la gente dice, en esta empresa todos tenemos que pensar igual o todos tenemos que tener una homogeneidad, todos tenemos que más o menos ser de la misma onda, pero el mundo es totalmente diverso y Claro, entonces la diversidad, lejos de ser un peligro, más bien la diferencia de pensamiento más bien viene a ser una riqueza. Y claro, claro. eso nos llevaría a toda una conversación interesante, pero realmente es un tema para pensarla. O sea, tener diversas maneras de ver los proyectos, diversas ondas, no es un peligro, al contrario, es una riqueza, ¿no? La, Sí. la, pre- la pregunta que quería hacerte es, bueno, ¿qué barreras y obstáculos nosotros podríamos tener si queremos incorporar estas tecnologías de la información en los proyectos viales? Bueno, La- yo creo que la, sí, la primera barrera que tenemos que superar somos nosotros mismos. Es decir, mientras no seamos capaces de superar nuestros propios paradigmas, vamos a tener un obstáculo interno importante. Eh, a lo largo de los años, yo he tenido la oportunidad de participar en procesos de cambio constantemente, ya sea por cambios normativos, cambios en la forma como se desarrollan los proyectos, cambios como de las tecnologías o los procesos constructivos que se utilizan, los métodos de cálculo que se manejan, la forma de procesar datos y de interpretar ciertas cosas, o la recomendación técnica que uno haría ante circunstancias o episodios típicos. En todos ellos, el denominador común siempre va a estar por delante esta frase que hace carrera muchas veces, que llevo tantos años desarrollando, que ya me sé la receta de memoria, lo reza mucha gente y entonces no se da cuenta que a lo mejor ha perpetuado el error y no han podido evolucionar. Entonces, yo creo que la primera barrera que hay que superar es no negarse al cambio, a la innovación, a entender de que probablemente lo que nos hacía fuertes hace 20, 15 o 10 años atrás, hoy en día puede ser una carga y tenemos que estar dispuestos a soltar, a que nosotros podamos integrar nuevas competencias, nuevas habilidades. Hay que estarse capacitando continuamente. Dentro de las posibilidades hay que estarse actualizando, así sea para manejar la terminología, así sea para manejar los conceptos, así sea para manejar las aplicaciones y entender el por qué han evolucionado ciertas herramientas o ciertos mecanismos en cierta dirección. Entonces, ese es el primer tema. El segundo, yo creo que hay que tratar de generar espacios como este, asociativos, gremiales, comunitarios, en donde
puedan darse, digamos, un brazo mucho más fuerte para posibilitar el cambio. Cuando intentamos hacer cambios individuales, lo más probable es que nos choquemos contra las paredes. Sobre todo si tengo que hacer cambios en las normas, en la forma de hacer, de especificar o desarrollar algo. Entonces, probablemente pues, va a ser mucho más fácil si se hacen integraciones en equipos de trabajo, dejando un poco el celo profesional, dejando un poco la ambición de llevarse todos los aplausos exclusivamente a una persona y más bien tratar de generar equipos de trabajo, sinergia y quizás como tándem trabajar compañías, asociaciones, estamentos que puedan generar ese espacio de transformación. También es cierto que muchas veces eso lo facilitan, digamos, las oportunidades o las obligaciones. Muchas cosas antes eran impensadas, digo antes de la pandemia, eran impensadas, se pudieron dar porque precisamente el mundo se vio obligado a hacer esa transformación. Entonces, por ahí, el estar buscando oportunidades o momentos específicos, yo creo que es importante. Entonces, la síntesis de mi respuesta es superar la barrera interna y tratar de buscar mecanismos conjuntos y con sinergia para enfrentar las barreras naturales de resistencia al cambio que tienen las organizaciones, los gobiernos, las instituciones, las entidades, por costumbre, por tradición, más no por convicción. ¿Sí? Excelente. Prácticamente ya vamos terminando esta pregunta un poco como conclusión. ¿Por dónde podríamos comenzar este proceso para incorporar las tecnologías de la información en los proyectos presentes, en los proyectos futuros? ¿Por dónde empezar? Bueno, por plantearse desafíos no muy ambiciosos. La verdad es que cuando uno plantea, y espero que se entienda el sentir de este mensaje, cuando uno se plantea de pronto ejercicios titánicos, es muy fácil que en un momento dado, pues estos se aborten o se abandonen en las primeras de cambio. Yo creo que es más fácil poder hacer cosas asibles por etapas y por fases, en donde haya un proceso de aprendizaje, en donde se puedan demostrar con resultados en el corto plazo las bondades de ir incorporando ciertas tecnologías y eso, digamos, sería mi recomendación. Probablemente alguien me diga, no, pero tenemos que ser ambiciosos. Sí, ambiciosos en el norte que nos estamos marcando, pero con metas posibles. También pensaría yo que lo primero que tiene que darse es que si por nosotros pasa la responsabilidad o la posibilidad de generar oportunidades para la incorporación de nuevas tecnologías, perdamos el miedo a incorporarlas. La verdad es que inclusive a pesar de que algunas de ellas de pronto fallaran o no llegaran al resultado definitivo, ya es una ganancia y ya es una experiencia que no tiene precio. Entonces, hacer pruebas pilotos, desarrollar proyectos especiales, aprovechar recursos que eventualmente a veces quedan disponibles cuando no hay el pic de requerimientos en nuestras organizaciones, en nuestras compañías, pues es llevarlos o invitarlos a que desarrollen nuevos proyectos, incorporar dentro de los equipos de trabajo personal joven con nuevas ideas, capaces de discutir y de contravertir sin que eso genere conflictos. Es lo primero que tenemos que hacer. Una transformación en los cambios de paradigma es fundamental. Es posible, yo lo digo por experiencia propia académica, por experiencia propia profesional, en donde no es tan distante esa posibilidad y más bien en un sentido de supervivencia, yo creo que hay que hacerlo. Entonces ese sería mi mensaje y por donde creo que hay que comenzar, Germán. Excelente, Mauricio, muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo, el almirante Hugo Arévalo,
Por favor, Hugo, prende porque estás con el micrófono apagado, de repente quieres hacer algún comentario. Gracias. Muy agradecido, Germán. Yo quisiera consultarle al ingeniero Salgado lo siguiente. El costo logístico dentro del comercio internacional representa aproximadamente entre el 20 y el 25%. En el caso del Perú, el Perú es el tercer país más caro de América Latina en costos logísticos. ¿Por qué lo menciono? Porque en algún momento nosotros presentamos, cuando digo nosotros, un equipo multidisciplinario, presentamos al Ministerio de Transportes una propuesta para crear el Sistema Nacional Logístico. Y dentro de este sistema logístico, la conectividad terrestre, que entiendo es el área de ustedes, era un factor dentro de la intermodalidad del transporte, era un tema muy importante. Y sobre todo, como este tema también habla de las tecnologías de la información, en todo este, llamémoslo así, este canal logístico o facilidad logística, se tenía que establecer un sistema de intercambio de información dentro de las diferentes etapas de la fase tanto de producción como de despacho y comercialización de los productos. Entonces yo creo que para ustedes sería una gran experiencia si pueden tener acceso a ese estudio que se presentó y poder apoyar al país en facilitar la integración de los diferentes canales a través de los cuales se transporta la mercancía o los insumos que intervienen en cada una de estas etapas. Ese es mi comentario. Sí, sí, sí. No, muy interesante y comparto su visión porque uno de los campos de aplicación donde, y en respuesta a una de las preguntas que se formularon, donde podría tener gran cabida esto, pues precisamente es en el campo logístico. Y logístico a gran escala, es decir, a nivel de conectividad y movilidad de un país, como también a nivel de infraestructuras físicas, como podría ser un centro de distribución logística, un puerto o una instalación de almacenamiento. Entonces, de alguna manera, pues aquí hay toda una oportunidad interesantísima. Lo que usted menciona es bien cierto. Muchas veces el gran problema de los países en términos de competitividad es que es mucho más costoso el traslado de productos, usuarios, mercancías, dentro del mismo país que hacia afuera a otros destinos. Entonces, probablemente uno se puede demorar más tiempo desde la ciudad A a la ciudad B por transporte férreo, por transporte carretero, por cualquier medio de transporte que yo tenga definido localmente, que lo que me puedo trasladar a través de medio marítimo entre puertos, haciendo las proporcionalidades en distancia y tiempos respectivos. Pero eso hace que evidentemente pues hay un componente de costo muy elevado en lo que usted cita y que eventualmente en hacer uso de estas herramientas uno puede a lo mejor optimizar viajes, optimizar rutas, optimizar momentos, poder determinar la existencia o ausencia de redes redundantes que en caso de cortes o de fallas en la conectividad, yo pueda hacer los desvíos o pueda hacer los traslados que me permitan seguir operando y seguir funcionando. Para eso, pues obviamente necesito datos, necesito información, pero también analíticamente muchas cosas. Germán, me gustaría compartir un par de publicaciones. Sí, por favor. Si hay posibilidad de quizás si puedes compartir pantalla, sí, claro que sí. Recomendarles a los asistentes un par de publicaciones. Si me lo permiten, aquí voy. Estos dos textos, bueno, uno de ellos sí tiene un poco de restricción porque pertenece a la PIAR, pero hay publicaciones asociadas a estos temas muy interesantes.
El primero, pues, es el uso de la Big Data en la aplicación en el monitoreo de carreteras. Obviamente, pues, esta publicación va muy en la línea de lo que fue en la temática que vimos el día de hoy. Para los que tengan acceso a publicaciones de la PIAR, yo les recomendaría hacer uso de ese documento. No lo puedo compartir porque obviamente no es de mi propiedad, pero sí es un texto que podría llevarlos a este documento o en una búsqueda a algunos documentos complementarios que van en esta misma dirección. Y otro que sí está disponible en las bibliotecas de CAF y que coincide con lo que la persona que acabó de hablar, y por eso que di cuenta que tenía esto preparado y no quería dejarlo escapar, es una publicación que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es hacia el desarrollo de infraestructuras eficientes sostenibles para América Latina. Y esta publicación es muy interesante porque habla sobre las oportunidades y los beneficios de la digitalización en el desarrollo de sectores como la energía eléctrica, la movilidad, la logística y obviamente el transporte. Entonces, ahí van a ver algunos ejemplos de aplicación en el mundo y en América Latina. Yo les recomendaría acceder a este documento, el cual tiene varios volúmenes. Tiene unos anexos donde están desarrollados algunos casos de éxito en el mundo de la energía eléctrica, en el mundo de la movilidad y en el mundo de la logística. Entonces, no me quería ir sin compartir esto porque si bien es cierto, pues hubo un conversatorio muy interesante, las preguntas me dieron la ocasión de poder abrir este espacio de diálogo con ustedes y de generar una inquietud sobre algo que hemos venido trabajando y que pues ya hace parte de los cursos y del enfoque de los cursos que pues he ido incorporando en las asignaturas que a nivel de pregrado y posgrado pues yo dicto en la actualidad o en la aplicación como consultor o asesor en mis propias empresas. Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero también ser generoso con ustedes porque pues esta es la lectura que yo suelo hacer para poderme documentar y hablar con propiedad de los temas que son atingentes según las circunstancias como el día de hoy. Excelente, Mauricio. Hace poco un amigo muy cercano me comentó de que cuando él era pequeño iba bastante mal en su colegio. Su abuelita que lo criaba estaba muy enferma y pocos días antes de morir la viejita lo llama al nieto y le dice, oye, Rubén, le dice, mira hijo, le dice, yo te quiero mucho y quiero que tú salgas adelante. La mejor manera de que salgas adelante es juntándote con gente mejor que tú. Busca al mejor estudiante de tu salón y sabes qué, siéntate a su lado. Entonces Rubén siguió, la viejita murió, él se quedó con ese mensaje que ahora que ya es un sesentón todavía se acuerda de ese dato que su abuelita le dijo. Y entonces, a partir de ese momento en donde él cambia de asiento y se junta con uno de los mejores estudiantes de la clase, él comienza a mejorar también sus notas, comienza a mejorar su comprensión y su interés por el colegio. Entonces, el día de hoy yo he aprendido mucho de ti. Muchas gracias, Mauricio. Me has hecho pensar y me has dejado inquieto con varias inquietudes en la cabeza. Me ha encantado tus ideas, tus desarrollos y también de alguna manera me dejas un poco preocupado porque como trabajo en la Universidad de Piura, hay que ver cómo esto lo podemos transmitir a los programas de maestría, ¿no? Cómo podemos cambiar ese mindset, cómo podemos mejorar esos programas de maestría y no Tú has dicho una palabra que duele, pero que es cierta, ¿no? Pero lo has dicho muy bien, es perpetuar el error. Eso me duele, ¿no? O sea, yo digo, yo no quiero perpetuar el error, yo quiero progresar, ¿no? Entonces, muy interesante, te agradezco un montón. Lamentablemente el tiempo se ha acabado. Simplemente agradecerte, mil gracias. Ya tendremos oportunidad de tenerte por Lima y poder disfrutar y conversar ya personalmente. La comunidad que hemos formado, esta comunidad se llama Comunidad ISMA Perú.
El que quiera pertenecer a esta comunidad libremente, no hay que pagar nada. Es una cosa, a ver, yo busco lifelong learning, o sea, un aprendizaje de toda la vida. Para mí, haber hecho el máster 2 años, estudiado el máster 2 años, eso está muy bien. Sí, pero tu aprendizaje, como tú en algún momento decías, es para siempre, es para toda la vida. Y por lo tanto, este es un bonito medio para ir mes a mes, ir mejorando un poquito, ir enterándome un poquito de nuevas cosas. Y para poder enterarme y mejorar, llamo a gente que es buena, a gente que es capa, como dicen, a gente que es trome, ¿no? En el tema. Y entonces, digamos, agradezco mucho, profundamente también a todos ustedes, queridos amigos, participen de esta comunidad, están abiertos las inscripciones. Muchísimas gracias, Carmen Julia, por tu apoyo. Al Gracias, admirante, sí, gracias. A nuestro querido amigo Udito Arévalo también un abrazo y a todos ustedes un cariñoso saludo. Este video lo vamos a colgar en el canal YouTube de IMA Perú. Ahí hay otros videos interesantes también, pueden visitar. Perfecto, Feliz. ¿no? Pues muchas gracias por la invitación, Germán, siempre un gusto. Gracias por las palabras, especialmente viniendo de ti, con quien también he aprendido mucho y en donde hemos tenido la oportunidad en más de una ocasión de compartir muchos temas y de ir generando conocimiento. Siempre ha sido para mí un gusto el poder compartir contigo en distintos espacios en la Universidad de Piura y obviamente aquí en INMA. Así que muy agradecido y feliz de haber podido compartir con ustedes y ojalá haya sido un aporte y haber transmitido algunas inquietudes que pues para mí como docente, como profesional, pues siempre me llevan a estar buscando qué puedo aportar y qué puedo contribuir porque me nutre a mí también. Entonces, el prepararme para una charla, para una conversación, me obliga a estudiar y también es enriquecimiento para mí. Así que es Claro en que ambas sí. direcciones. Muchas gracias. Ok, abrazote a